Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Hoy es el día 309. Estamos leyendo el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, así como los capítulos 13 y 14 de la Sabiduría y los capítulos 2511 al 14 de Proverbios. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 12 Incidentes en Yape y Jamnia. Cuando se llegó a este acuerdo, las sayas regresó al rey y los judíos se dedicaron a sus labores agrícolas. Pero algunos de los gobernadores de diversos lugares, Timoteo y Apolonio, hijo de Ganeo, así como Jerónimo y Demofonte, y además de estos Níquene, el gobernador de Chipre, no los dejaban vivir tranquilos y en paz. Y algunos de los hombres de Jope hicieron un acto tan impío como este. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a embarcarse con sus mujeres e hijos en barcos que ellos mismos habían proporcionado, como si no hubiera mala voluntad hacia los judíos. Y esto se hizo por votación pública de la ciudad. Y cuando aceptaron, porque deseaban vivir pacíficamente y no sospechaban nada, los hombres de Jope los llevaron al mar y los ahogaron, no menos de 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad infligida a sus compatriotas, dio órdenes a sus hombres, e invocando a Dios, juez justo, atacó a los asesinos de sus hermanos. Prendió fuego al puerto por la noche, quemó las barcas y masacró a los que se habían refugiado allí. Luego, como las puertas de la ciudad estaban cerradas, se retiró, con la intención de volver y desarraigar a toda la comunidad de Yape. Pero al enterarse de que los hombres de Jamnia tenían la misma intención de acabar con los judíos que vivían entre ellos, atacó a los habitantes de Jamnia por la noche e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de la luz se vio en Jerusalén, a 30 millas de distancia. En la campaña de Galaad, cuando se habían alejado más de 1 milla de allí, en su marcha contra Timoteo, les atacaron no menos de 5,000 árabes con 500 jinetes. Tras una dura lucha, Judas y sus hombres obtuvieron la victoria con la ayuda de Dios. Los nómadas derrotados rogaron a Judas que les concediera promesas de amistad, prometiendo darle ganado y ayudar a su pueblo en todo lo demás. Judas, pensando que realmente podrían ser útiles de muchas maneras, accedió a hacer las paces con ellos, y tras recibir sus promesas partieron hacia sus tiendas. Atacó también cierta ciudad, fuertemente fortificada con terraplenes y murallas, y habitada por toda clase de gentiles. Se llamaba Caspín, y los que estaban dentro, confiando en la fortaleza de los muros y en su provisión de víveres, se comportaron de la manera más insolente con Judas y sus hombres, injuriándolos e incluso blasfemando y diciendo cosas impías. Pero Judas y sus hombres, invocando al gran soberano del mundo que, sin arietes ni máquinas de guerra, derrocó Jericó en tiempos de Josué, se precipitaron furiosamente sobre las murallas. Tomaron la ciudad por la voluntad de Dios y masacraron a un número incalculable de personas, de modo que el lago adyacente de 1/4 de milla de ancho parecía estar inundado de sangre. Judas derrota al ejército de Timoteo cuando habían recorrido 95 millas. De allí llegaron a Shirax, a los judíos que se llaman Aviani. No encontraron a Timoteo en aquella región, pues para entonces se había marchado de ella sin lograr nada, aunque en un lugar había dejado una guarnición muy fuerte. Dositeo y Sosapeter, capitanes a las órdenes de Macabeo, marcharon y destruyeron a los que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de 10,000 hombres. Día 309, rezar por los muertos, la Biblia en un año. Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Hoy es el día 309. Estamos leyendo el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, así como los capítulos 13 y 14 de la Sabiduría y los capítulos 2511 al 14 de Proverbios.
El segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Incidentes en Yape y Jamnia. Cuando se llegó a este acuerdo, las sayas regresó al rey y los judíos se dedicaron a sus labores agrícolas. Pero algunos de los gobernadores de diversos lugares, Timoteo y Apolonio, hijo de Ganeo, así como Jerónimo y Demofonte, y además de estos Níquene, el gobernador de Chipre, no los dejaban vivir tranquilos y en paz. Y algunos de los hombres de Jope hicieron un acto tan impío como este. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a embarcarse con sus mujeres e hijos en barcos que ellos mismos habían proporcionado, como si no hubiera mala voluntad hacia los judíos. Y esto se hizo por votación pública de la ciudad. Y cuando aceptaron, porque deseaban vivir pacíficamente y no sospechaban nada, los hombres de Jope los llevaron al mar y los ahogaron, no menos de 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad infligida a sus compatriotas, dio órdenes a sus hombres, e invocando a Dios, juez justo, atacó a los asesinos de sus hermanos. Prendió fuego al puerto por la noche, quemó las barcas y masacró a los que se habían refugiado allí. Luego, como las puertas de la ciudad estaban cerradas, se retiró, con la intención de volver y desarraigar a toda la comunidad de Yape. Pero al enterarse de que los hombres de Jamnia tenían la misma intención de acabar con los judíos que vivían entre ellos, atacó a los habitantes de Jamnia por la noche e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de la luz se vio en Jerusalén, a 30 millas de distancia. En la campaña de Galaad, cuando se habían alejado más de 1 milla de allí, en su marcha contra Timoteo, les atacaron no menos de 5.000 árabes con 500 jinetes. Tras una dura lucha, Judas y sus hombres obtuvieron la victoria con la ayuda de Dios. Los nómadas derrotados rogaron a Judas que les concediera promesas de amistad, prometiendo darle ganado y ayudar a su pueblo en todo lo demás. Judas, pensando que realmente podrían ser útiles de muchas maneras, accedió a hacer las paces con ellos, y tras recibir sus promesas partieron hacia sus tiendas. Atacó también cierta ciudad, fuertemente fortificada con terraplenes y murallas, y habitada por toda clase de gentiles. Se llamaba Caspín, y los que estaban dentro, confiando en la fortaleza de los muros y en su provisión de víveres, se comportaron de la manera más insolente con Judas y sus hombres, injuriándolos e incluso blasfemando y diciendo cosas impías. Pero Judas y sus hombres, invocando al gran soberano del mundo que, sin arietes ni máquinas de guerra, derrocó Jericó en tiempos de Josué, se precipitaron furiosamente sobre las murallas. Tomaron la ciudad por la voluntad de Dios y masacraron a un número incalculable de personas, de modo que el lago adyacente de 1/4 de milla de ancho parecía estar inundado de sangre. Judas derrota al ejército de Timoteo cuando habían recorrido 95 millas. De allí llegaron a Shirax, a los judíos que se llaman Abiani. No encontraron a Timoteo en aquella región, pues para entonces se había marchado de ella sin lograr nada, aunque en un lugar había dejado una guarnición muy fuerte. Dositeo y Sosapeter, capitanes a las órdenes de Macabeo, marcharon y destruyeron a los que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de 10.000 hombres. Pero Macabeo organizó su ejército en divisiones, puso hombres al mando de las divisiones y se apresuró a perseguir a Timoteo, que llevaba consigo 120.000 soldados de infantería y 2.500 de caballería. Cuando Timoteo supo que Judas se acercaba, envió a las mujeres y a los niños, así como el equipaje, a un lugar llamado Carnaim. Porque aquel lugar era difícil de sitiar y de difícil acceso, a causa de la cercanía de todos los accesos. Pero cuando apareció la primera división de Judas, el terror y el miedo se apoderaron del enemigo ante la manifestación ante ellos de aquel que todo lo ve. Y se precipitaron en fuga, y fueron barridos por aquí y por allá, de modo que a menudo eran heridos por sus propios hombres y atravesados por las puntas de sus espadas. Y Judas prosiguió la persecución con el mayor vigor, pasando a cuchillo a los pecadores, y destruyó hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de Desiteo y Susipator, y de sus hombres con gran astucia. Él les rogó que le dejasen ir con seguridad, porque tenía a los padres de la mayoría de ellos y a los hermanos de algunos, y no les tendría ninguna consideración.
Y cuando con muchas palabras les hubo confirmado su solemne promesa de devolverlos ilesos, le dejaron ir por salvar a sus hermanos. Judas obtiene otras victorias. Luego Judas marchó contra Carnaim y el templo de Atargatis y masacró a 25.000 personas. Tras la derrota y destrucción de estos, marchó también contra Efrón, ciudad fortificada donde habitaba Lisayas con multitud de gentes de todas las nacionalidades. Jóvenes robustos se apostaron ante las murallas e hicieron una vigorosa defensa, y allí había grandes almacenes de máquinas de guerra y proyectiles. Pero los judíos invocaron al soberano, que con su poder destroza la fuerza de sus enemigos, y tomaron la ciudad en sus manos y mataron hasta 25.000 de los que estaban en ella. Saliendo de allí se apresuraron hacia Sitópolis, que dista 75 millas de Jerusalén. Pero cuando los judíos que vivían allí, testigos de la buena voluntad que el pueblo de Sitópolis les había mostrado, y de su amable trato hacia ellos en tiempos de desgracia, les dieron las gracias y les exhortaron a tener buena disposición hacia la raza también en el futuro. Y luego subieron a Jerusalén, pues la fiesta de las semanas estaba próxima. Judas derrota a Gorgio después de la fiesta llamada de Pentecostés, se apresuraron contra Gorgio, el gobernador de Idumea, y éste salió con una infantería de 3.000 soldados y 400 de caballería. Cuando entraron en combate, cayeron algunos de los judíos, pero un tal Dositeo, uno de los hombres de Bacanor, que iba a caballo y era forzudo, agarró a Gorgias y, agarrándolo por el manto, lo arrastraba con todas sus fuerzas, deseando llevarse vivo al acusado, cuando uno de los jinetes tracios se abalanzó sobre él y le cortó el brazo. Gorgias escapó y llegó a Marisa. Como Esdras y sus hombres llevaban mucho tiempo luchando y estaban cansados, Judas invocó al Señor para que se mostrara su aliado y líder en la batalla. En la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra con himnos. Luego cargó contra los hombres de Gorgias cuando no lo esperaban, y los puso en fuga rezando por los muertos en la batalla. Entonces Judas reunió a su ejército y se dirigió a la ciudad de Abdullam. Como se acercaba el séptimo día, se purificaron según la costumbre, y guardaron allí el sábado. Al día siguiente, como para entonces se había hecho necesario, Judas y sus hombres fueron a recoger los cadáveres de los caídos, y a llevarlos de vuelta para que reposaran con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces, bajo la túnica de cada uno de los muertos encontraron señales sagradas de los ídolos de Jamnia, que la ley prohíbe llevar a los judíos. Y a todos les quedó claro que esa era la causa de la caída de aquellos hombres. Así que todos bendijeron los caminos del Señor, el justo juez que revela las cosas ocultas, y se volcaron en oración, rogando que el pecado que se había cometido fuera totalmente borrado. Y el noble Judas exhortó al pueblo a mantenerse libre de pecado, pues habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a causa del pecado de los que habían caído. Hizo también una colecta, hombre, por valor de 2.000 dracmas de plata, y la envió a Jerusalén para proveer una ofrenda por el pecado. Al hacer esto actuó muy bien y honorablemente, teniendo en cuenta la resurrección. Porque si no esperara que los que habían caído resucitarían, habría sido superfluo e insensato orar por los muertos. Pero si esperaba la espléndida recompensa que está reservada para los que duermen en la piedad, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso hizo expiación por los muertos, para que fuesen librados de su pecado. Sabiduría de Salomón, capítulo 13. La necedad de la idolatría. Porque todos los hombres que ignoraban a Dios eran necios por naturaleza, e incapaces, por las cosas buenas que se ven, de conocer al que existe. Tampoco reconocían al artífice mientras prestaban atención a sus obras. Pero suponían que o el fuego, o el viento, o el aire veloz, o el círculo de las estrellas, o las aguas turbulentas, o las luminarias del cielo, eran los dioses que gobiernan el mundo. Si por deleitarse en la belleza de estas cosas los hombres las supusieron dioses, sepan cuánto mejor que éstas es su Señor, pues el autor de la belleza las creó. Y si los hombres se asombraron de su poder y de su obra, que perciban por ellas cuánto más poderoso es el que las formó. Porque de la grandeza y belleza de las cosas creadas proviene una percepción correspondiente de su Creador. Sin embargo, poco hay que reprochar a estos hombres,
Pues tal vez se extravían mientras buscan a Dios y desean encontrarlo. Pues mientras viven entre sus obras, siguen buscando, y confían en lo que ven, porque las cosas que se ven son bellas una vez más, ni siquiera ellos tienen excusa. Pues si tenían el poder de saber tanto que podían investigar el mundo, ¿cómo no encontraron antes al Señor de estas cosas? Pero miserables con sus esperanzas puestas en cosas muertas, son los hombres que dan el nombre de dioses a las obras de las manos de los hombres oro y plata, modeladas con destreza y semejanzas de animales, o una piedra inútil, obra de una mano antigua. Un hábil leñador puede aserrar un árbol fácil de manejar y quitarle hábilmente toda la corteza, y luego, con agradable destreza, hacer una vasija útil que sirva para las necesidades de la vida, y quemar los trozos desechados de su obra para preparar su comida y saciarse. Pero desecha un trozo de entre ellos, útil para nada, un palo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo talla con esmero en su ocio, y le da forma con habilidad adquirida en la ociosidad. Le da la forma de la imagen de un hombre, o la hace semejante a la de algún animal sin valor, le da una capa de pintura roja y tiñe de rojo su superficie, y cubre con pintura todos sus defectos. Luego le hace un nicho a su medida, lo coloca en la pared y lo sujeta allí con hierro. Así se preocupa de que no se caiga, porque sabe que no puede valerse por sí misma, pues no es más que una imagen y necesita ayuda. Cuando reza por sus posesiones, su matrimonio y sus hijos, no se avergüenza de dirigirse a una cosa sin vida para pedirle salud. Él apela a una cosa que es débil para la vida. Reza a algo que está muerto. Suplica ayuda a algo que es completamente inexperto para un viaje próspero, algo que no puede dar un paso para ganar dinero, trabajar y tener éxito. Con sus manos pide fuerza a algo cuyas manos no tienen fuerza. Capítulo 14. De nuevo, cuando se prepara para zarpar y está a punto de viajar sobre olas embravecidas, invoca un trozo de madera más frágil que el barco que lo transporta. Pues fue deseo de juego lo que planeó esa nave, y sabiduría fue el artesano que la construyó. Pero es tu providencia, oh Padre, la que dirige su curso, porque le has dado un camino en el mar, y una vía segura a través de las olas, mostrando que puede salvar de todo peligro. De modo que aunque un hombre carezca de habilidad pueda hacerse a la mar, es tu voluntad que las obras de tu sabiduría no queden sin efecto. Por eso los hombres confían su vida hasta al más pequeño trozo de madera, y atravesando las olas en una balsa, llegan sanos y salvos a tierra. Pues ya en el principio, cuando perecían gigantes arrogantes, la esperanza del mundo, se refugió en una balsa, y guiada por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva generación. Porque bendita es la madera por la que viene la justicia. Pero el ídolo hecho con las manos es un maldito, y también el que lo hizo, porque él hizo la obra, y la cosa perecedera fue nombrada Dios. Porque igualmente odiosos a Dios son el hombre impío y su impiedad, pues lo que se hizo será castigado junto con el que lo hizo. Por lo tanto, habrá una visitación también sobre los ídolos paganos, porque aunque parte de lo que Dios creó, se convirtieron en una abominación, y se convirtieron en trampas para las almas de los hombres y una trampa para los pies de los necios. Porque la idea de hacer ídolos fue el principio de la fornicación, y la invención de ellos fue la corrupción de la vida. Pues ni han existido desde el principio, ni existirán para siempre. Porque por la vanidad de los hombres entraron en el mundo, y por eso se ha planeado su pronto fin. O un padre, consumido por el dolor de un fallecimiento prematuro, hizo una imagen de su hijo que le había sido arrebatado repentinamente, y ahora honraba como a un dios lo que una vez fue un ser humano muerto, y transmitió a su dependencia derechos secretos e iniciaciones. Entonces la costumbre impía, fortalecida con el tiempo, se mantuvo como una ley, y que el mandato de los monarcas, imágenes esculpidas, fueron adorados. Cuando los hombres no podían honrar a los monarcas en su presencia, por vivir a distancia, imaginaban su aparición lejos, y hacían una imagen visible del rey, a quien honraban, para que con su celo halagaran al ausente como si estuviera presente. Entonces la ambición del artesano impulsó incluso a los que no conocían al rey a intensificar su adoración, pues él, tal vez deseoso de complacer a su soberano, obligó hábilmente a la semejanza a adoptar una forma más bella. Y la multitud,
atraída por el encanto de su obra, consideraba ahora objeto de culto a aquel a quien poco antes habían honrado como a un hombre. Y esto se convirtió en una trampa oculta para la humanidad, porque los hombres, esclavos de la desgracia o de la autoridad real, otorgaron a objetos de piedra o de madera el nombre que después no debían compartir. No les bastaba con equivocarse sobre el conocimiento de Dios. Pero viven en grandes luchas debidas a la ignorancia, y llaman paz a tan grandes males. Pues ya sea que maten a niños en sus iniciaciones, o celebren misterios secretos, o tengan juergas frenéticas con costumbres extrañas, ya no mantienen puras ni sus vidas ni sus matrimonios. Sino que o se matan a traición unos a otros o se afligen unos a otros con el adulterio, y todo es un alboroto de sangre y asesinatos, robos y engaños, corrupción, falta de fe, tumulto, perjurio, confusión sobre lo que es bueno, olvido de favores, contaminación de las almas, sexo, perversión, desorden en el matrimonio, adulterio y libertinaje. Porque la adoración de ídolos innominados es el principio, la causa y el fin de todo mal. Porque sus adoradores, o deliran exultantes, o profetizan mentiras, o viven injustamente, o cometen fácilmente perjurio. Porque confían en ídolos sin vida, hacen juramentos perversos y esperan no sufrir ningún daño, pero los castigos justos los alcanzarán por dos motivos. Porque pensaron mal de Dios al consagrarse a los ídolos, y porque con engaño juraron injustamente por desprecio a la santidad. Porque no es el poder de las cosas por las que los hombres juran, sino el justo castigo para los que pecan lo que siempre persigue la transgresión de los injustos. Libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos 11 a 14. La palabra bien dicha es como manzanas de oro engarzadas en plata. Como anillo de oro o adorno de oro es el sabio que reprende al oído que escucha. Como el frío de la nieve en tiempo de siega, es mensajero fiel a quien lo envía. Refresca el espíritu de sus amos como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que presume de un don que no da molestando al cielo. Te damos alabanzas y muchas gracias por este día, y muchas gracias por traernos a este nuevo día. Día 309. Te damos gracias por mantenernos fieles. Eres fiel incluso cuando no lo somos, incluso cuando somos inconstantes. Eres fiel incluso cuando estamos inseguros. Tú eres la roca, el fundamento. Tú eres Jesucristo, la piedra angular. Por eso, en tu nombre, te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra inestabilidad. Ayúdanos en cada día a verte a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien enviaste y al Espíritu Santo para vivir por tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Chicos. Vaya. Bien, tenemos algo de sabiduría. Y Salomón, eso es seguro. Y no solo tenemos sabiduría y Salomón, tenemos la sabiduría de Salomón cuando se trata de idolatría. Y me encanta cómo les da una paliza a aquellos que se vuelven a los ídolos hablando de cómo, sí, quemas un pedazo de madera y te quedan algunos restos. Pero entonces tallas esos restos y les das la forma de un ser humano o la forma de un animal. Y luego haces un pequeño nicho, ¿cierto? Un nicho o lo que sea una vez, no sé cómo se dice eso. Haces un pequeño nicho en la pared, un nicho en la pared. Y lo proteges y le rezas. De repente, ahora de repente, me encanta esto. Dice esto. Dice que no se avergüenza de dirigirse a una cosa sin vida. Este es el capítulo 13 versículos 17 y siguientes para la salud. Él apela a una cosa que es débil para la vida. Él ora a una cosa que está muerta por 80 y trata a una cosa que es completamente inexperta para un viaje próspero, una cosa que no puede dar un paso de hacer dinero y trabajo y éxito con sus manos. Le pide fuerza a una cosa cuyas manos no tienen fuerza y básicamente está resaltando la locura de volverse a los ídolos en lugar de volverse al Dios vivo. De hecho, uno de los dones que escuchamos en el capítulo 13 de Bismá Salomón es que mirando alrededor del universo, mirando alrededor de la creación, debería ser capaz de percibir de la belleza de la creación,
La realidad de Dios. Deberías ser capaz de percibir en la belleza de la creación el hecho de que aquí está Dios, que existe y que hizo todas las cosas. Y si piensas que sus obras son bellas, ¿qué aspecto tendría? ¿Cómo sería? Si piensas que sus obras son sabias e inteligentes y poderosas, ¿cómo debe ser su creador? Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que adoran a la creación en lugar de adorar al Creador. Y esta es la tentación de casi todos nosotros, la tentación hacia la idolatría. Tal vez no hagamos una talla y la pongamos en un lugar especial, pero es interesante, y vale la pena recordarlo una y otra vez, que rara vez hacemos ídolos de las cosas malas. Casi siempre hacemos ídolos de las cosas buenas. La idolatría realmente no es tomar cosas malas y convertirlas en Dios. Es tomar cosas buenas y convertirlas en cosas absolutas. Es tomar cosas buenas y hacerlas y tratarlas como sus cosas definitivas. Y en ese sentido, tenemos corazones idolatras. Y por eso acudimos al Señor y le pedimos su misericordia para que nos libre, nos haga sabios y no necios, no dispuestos a vivir por algo que no vale la pena vivir. Para hablando de la vida en segundo Mac, hablando de la vida, aquí está el segue, hablando de segundo Macabeos capítulo 12. Tenemos mucha destrucción. Tenemos mucha muerte. Tenemos mucha guerra. Tenemos mucha violencia. También tenemos una sección realmente grande en el capítulo 12 de segundo Macabeos cuando se trata de una doctrina ortodoxa oriental y católica realmente importante. Esta fue una doctrina de todos los cristianos hasta alrededor del año 1500. Y es la doctrina de orar por los muertos. Lo que tenemos aquí es Judas y ellos están teniendo una batalla. Fueron a la ciudad de Abdullam y tienen una batalla y la gente muere y ellos guardan el sabbat. Al día siguiente van a recoger los cuerpos de los muertos y encuentran en los cuerpos de los muertos estos amuletos. Así es. Es básicamente a los dioses o ídolos, fichas de los ídolos de Jamnia, que la ley prohíbe a los judíos a llevar. Era muy obvio entonces esta es la razón por la que esas personas habían muerto. Esa es la conclusión que habían hecho. Entonces, ¿qué hace Judas Macabeo? Él toma un coulaces. Ok, vamos a orar por estos hombres. Y hace una colecta para enviar a Jerusalén, 2000 dracmas de plata para una ofrenda por el pecado. Ahora estos orando por los que ya han muerto y pasando a decir al hacer esto actuó muy bien y honorablemente, teniendo en cuenta la resurrección. Porque si no esperase que los caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio orar por los muertos. Ahora bien, una de las cosas que reconocemos es que incluso en la iglesia primitiva, los cristianos ofrecían inmediatamente oraciones por los que morían, incluso cristianos que habían muerto. Y es interesante porque diríamos, bueno, espera. Si alguien está en el infierno, si está perdido, entonces las oraciones no van a ayudarlo. Si alguien ya está en el cielo, bueno, no necesita ninguna oración, así que sería superfluo y tonto rezar por los muertos. Pero desde los comienzos del cristianismo, existió esta noción de que está bien si muero en amistad con Dios. Y sin embargo no estoy totalmente preparado para entrar en la presencia de Dios porque estoy apegado al pecado, porque mi corazón no ha sido preparado. Quiero decir que puedo morir en amistad con Dios y aún así no estar listo en lo profundo de mi corazón para entrar en la presencia de Dios, que hay este proceso de purificación que sucede. Ahora muchas diferentes denominaciones protestantes tienen ese proceso o tienen la doctrina de ese proceso de purificación. Puede ser instantáneo en algunas formulaciones de personas de diferentes denominaciones, pero la realidad es que es necesario. De hecho, C.S. Lewis habla mucho de esto. Hablo de la doctrina del purgatorio. Quiero evitar la palabra porque a veces hay mucho bagaje con la palabra. Pero reconocemos aquí, en el capítulo 12 de segundo Macabeos, la propia palabra de Dios habla de rezar de nuevo por los muertos, lo que sería superfluo si alguien estuviera en el infierno porque es inútil, y sería innecesario si ya estuviera en el cielo porque es inútil. Pero si hay un proceso de purificación, eso ocurre. De nuevo, mi amigo C.S. Lewis
habla de esto y dice por supuesto que creo en el purgatorio. Él dice, imagina que llegas a las puertas del cielo. Y aunque los ángeles y los santos dijeran en el Señor y Dios mismo dijera, entra, entra, entra y celebra. Pero te das cuenta que estoy como vestido con trapos sucios. Necesito limpiarme. Y ellos podrían decir, no nos importa eso aquí, solo entra y experimenta la alegría. La persona, el alma podría decir, eso es maravilloso, pero aún así, preferiría limpiarme primero. Hay un elemento en el que reconocemos que esto es lo que la doctrina católica del purgatorio es, que hay consecuencias a nuestros pecados, ¿verdad? Y esas consecuencias no son solo, ya sabes, si lastimo a alguien, ellos son lastimados. Si miento o chismeo, esa relación se rompe. Pero algunas de las consecuencias del pecado es que hiere mi corazón. Me moldea. Y de alguna manera, me encuentro incapaz de amar a Dios como se merece. De hecho, una de las cosas de las que nos damos cuenta es que el cielo es lo que es. Dios mismo en el cielo no es solo, ya sabes, Estoy caminando por ahí jugando al golf. El cielo no es solo. Recupero mi cachorro, ya sabes, lo que sea, ya sabes, Dios nos bendice, Él nos ama. Y así, claro, obviamente toda la creación va a ser redimida. Y tal vez haya campos de golf. No sé. Eso no es de lo que estamos hablando ahora. Pero la realidad es que si alguien dice, bueno, ¿habrá golf en el cielo? Y alguien dice, bueno, si necesitas golf en el cielo para ser feliz, entonces habrá golf en el cielo. ¿O estará mi perro en el cielo? Bueno, si necesitas a tu perro en el cielo para ser feliz, entonces tu perro estará en el cielo. Pero la realidad, por supuesto, es que para todos los que estén en el cielo, no necesitarán el golf para ser felices. No necesitarán a su perro para ser felices. ¿Por qué? Porque todos los que están en el cielo encuentran su corazón, descansan, encuentran el deseo de su corazón en Dios mismo. Porque el cielo es Dios mismo. Sí, también es la comunidad de los santos. Sí, son todos los que están en el cielo viviendo en comunión. Pero en última instancia, el cielo es Dios mismo. Y me doy cuenta de algo en mi corazón es que no amo a Dios así. Como que no estoy listo. Yo amo a Dios. Y sabes, amo a Dios y las cosas de este mundo. Amo a Dios. ¿Y sabes qué? No solo amo a Dios y las cosas de este mundo, amo a Dios y amo mi pecado. Quiero decir, esa es la realidad para todos nosotros, ¿verdad? No quiero amar mi pecado. No me gusta eso. No me jacto de ello. Pero amo a Dios y amo mi pecado. Amo a Dios y amo otras cosas y Dios y a veces tiene rivales. Al igual que el libro de la sabiduría habla de la sabiduría de Salomón habla de Dios tiene rivales para mi corazón. Y lo que me di cuenta es que mi corazón necesita ser purificado. Mi corazón necesita ser moldeado de tal manera que ame a Dios por encima de todo lo demás. Y de eso se trata el proceso de purificación. De eso se trata el purgatorio. Es un lugar. Es la entrada al cielo. Lo es. Sea lo que sea este proceso, ¿verdad? Este proceso por el cual mi corazón ahora mismo latiendo en mi pecho, mi amor por el Señor que está en este mundo es de alguna manera por la gracia y la misericordia de Dios, es de alguna manera purificado por la gracia y la misericordia de Dios para que pueda amarlo de la manera que se merece. Y eso, no creo que sea una doctrina contraria a nada, ¿cierto? Eso es lo que tiene sentido. Si tú y yo miramos dentro de nuestros corazones, diríamos, oh Dios mío, no amo a Dios de la manera que se merece. Algo tiene que cambiar entre yo ahora y yo en el cielo. Y ese cambio, ese desplazamiento, eso que llamamos, le damos un nombre que llamamos purgatorio. Darle un nombre se llama purificación. De todos modos, este es un día largo y por eso quería destacar esta doctrina con la que tal vez luchas, tal vez nunca has oído antes. Tal vez usted no entendía lo que era antes.
Pero espero que ahora tenga sentido. Y si no, lo entiendo porque todos estamos en nuestro camino. Todos estamos en el camino. Estamos pidiendo al Señor que purifique los corazones. Un día largo. ¡Wow! Largo día hoy, chicos. Estoy rezando por ustedes. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verlos mañana. Dios los bendiga.